Existe un quinto método para solucionar sistemas de ecuaciones lineales 2 por 2, que es por determinantes. Un determinante es un número asociado a un arreglo de números reales con igual cantidad de filas y columnas. Esta notación corresponde al determinante 2 por 2 o de orden 2 asociado a un arreglo de dos filas y dos columnas. Las dos filas son AB como primera fila y CD como segunda fila. Y las dos columnas, la primera es AC y la segunda columna B y D. Elementos de un determinante. Como elementos tenemos las filas y las columnas, como ya habíamos dicho, consta de dos filas, AB, CD y dos columnas, AC y B y D, donde la diagonal principal es AD y la diagonal secundaria BC. El valor de un determinante 2 por 2 es un número que equivale al producto de los números de la diagonal principal, es decir, A por D, menos el producto de los números de la diagonal secundaria, es decir, B por C. Por ejemplo, para solucionar este determinante, lo hacemos mediante la forma diagonal principal 6 por 3 menos de la fórmula diagonal secundaria 2 por menos 3. Solucionamos 6 por 3, que nos da un producto de 18, menos de la fórmula, y 2 por menos 3, que nos da un producto de menos 6. Más por menos nos da menos, y 2 por 3 para un producto de 6. Eliminamos, destruimos los paréntesis. Para destruir los paréntesis existen dos enfoques distintos. El primero es aplicar directamente la ley de signos. Menos con un menos nos da más. Y el segundo enfoque es este paréntesis, como está precedido por este signo menos, el menos altera el signo que tengo dentro del paréntesis. Como lo que tengo es un menos, pasa a más 6. Y 18 más 6 nos da un total de 24. Es posible resolver un sistema de ecuaciones lineales utilizando determinantes mediante un método llamado regla de Cramer. Tenemos el sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, donde la primera ecuación es ax más by igual c, y la segunda ecuación es dx más ey igual f. Aquí es muy importante que ustedes identifiquen que los coeficientes de las variables son a, b, d y e, y los términos independientes son c y f. De acuerdo a eso, para hallar la variable x conforme a la regla de Cramer, debemos tener en cuenta lo siguiente. Para formar el determinante del sistema, se escriben los coeficientes de las variables. Los coeficientes de x son a y d, que están en esta primera columna, y los coeficientes de y son b y e, que forman la segunda columna. Este determinante se escribe en el denominador, se llama determinante del sistema. Y para formar el determinante del numerador para x, se escriben en la primera columna los términos independientes. Los términos independientes son c y f, lo escribimos en la primera columna, y en la segunda columna los coeficientes de la variable y. Los coeficientes de la variable y son b y e. Y recuerde que para solucionar el determinante del numerador lo hacemos mediante la operación diagonal principal, que son c por e, menos diagonal secundaria, que son p y f. Y lo mismo para el determinante del sistema, el determinante que está en el denominador, diagonal principal menos diagonal secundaria. Y según la regla de Cramer, para hallar la variable y, aplicamos el mismo determinante del sistema, y para formar el determinante del numerador se escriben
en la primera columna los coeficientes de la variable x. Los coeficientes de la variable x son a y d, y en la segunda columna los términos independientes. Los términos independientes son c y f. Y para solucionarlo lo trabajamos mediante diagonal principal AF menos diagonal secundaria C y D. Y lo mismo para el determinante del sistema. Diagonal principal menos diagonal secundaria B por D. Vamos a trabajar en este primer ejemplo. Dice que resolver el siguiente sistema de ecuaciones lineales utilizando la regla de Cramer. Vamos a comparar el sistema 2x más 6y igual menos 1 como primera ecuación y x más 8y igual 2 como segunda ecuación con la forma general ax más by igual c y dx más ey igual f. A igual 2, d igual 1. Recuerda que cuando es x, aquí ya se sobreentiende que tiene coeficiente 1. Concluimos que d igual 1. Y los coeficientes para y son b igual 6, e igual 8 y los términos independientes c que es igual o equivale a menos 1 y f a 2. Luego se halla el valor de x y de y de esta manera. Para x, ya como habíamos dicho, la diagonal principal menos 1 por 8 menos de la fórmula con diagonal secundaria 6 por 2 y el determinante del denominador principal 2 por 8 menos diagonal secundaria 6 por 1. Solucionamos las operaciones. Menos 1 por 8 nos da un producto de menos 8 menos de la fórmula y 6 por 2 para un resultado de 12. Y en el denominador 2 por 8, 16 menos de la fórmula y 6 por 1, 6. Solucionamos primero lo que tenemos en el numerador. Menos 8 menos 12 nos da menos 20 y 16 menos 6 para una diferencia de 10. 20 entre 10 nos da un cociente de 2 menos 2. Esto quiere decir que la primera variable, la x, para este sistema de ecuaciones lineales 2 por 2 es igual o equivale a menos 2. Y para hallar la variable y, aplicando la regla de Cramer, reemplazamos los valores diagonal principal 2 por 2 menos de la fórmula diagonal secundaria menos 1 por 1. Y en el denominador principal, diagonal principal 2 por 8 menos diagonal secundaria 6 por 1. Comenzamos primero trabajando el numerador. 2 por 2, 4, menos 1 por 1 nos da menos 1 y menos 1 nos da más 1. Y en el denominador 2 por 8, 16, menos de la fórmula 6 por 1, 6. 4 más 1 nos da un total de 5 y 16 menos 6 para una diferencia de 10. Simplificamos y nos da un medio. Conclusión: la solución de este sistema usando el método de determinantes es x igual a 2 y y igual un medio.